En Agility Changes nos encanta compartir conocimiento y por eso hemos creado este podcast, Transformación sin Censura, en donde de la mano de nuestros clientes queremos que aprendas acerca de lo que hemos compartido y hemos implementado con ellos. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de podcast donde estamos hablando de transformación sin censura. Hoy es un día especial porque tenemos a una persona que seguramente va a enriquecer mucho lo que hemos estado hablando aquí de transformaciones. Hoy tenemos a Yolanda Gil. Yolanda viene fuertemente del sector de inversiones, un sector bastante interesante. Obviamente aquí hablamos de banca, hablamos específicamente del sector financiero, pero Yolanda viene de un sector de inversiones. ¿Qué podemos decir de Yolanda? Yolanda viene de acompañar una integración de dos grandes compañías colombianas, luego de eso está en la bolsa de valores y decide transformar la bolsa de valores hacia la agilidad, entonces emprende este ejercicio de transformarla hacia la agilidad y posteriormente, ya teniendo retos cumplidos, decide entrar en la integración regional de varios bolsas. Hasta ahí un resumen corto de nuestra invitada del día de hoy y pues dándole paso a Yolanda. Yolanda, bienvenida a este podcast. José, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Ok, Yolanda, ¿qué me faltó en la presentación? ¿Qué más debe haber dicho frente a esos retos? Nombré los retos grandes que has tenido, pero ¿qué más me faltó nombrar, Yolanda? ¿Qué dirías tú? Yolanda, una apasionada del cambio, de la mentalidad de crecimiento. Creo que esa es la fórmula y el secreto que hay detrás de todos estos marcos de trabajo y que creo que también se aplican para la vida. Mamá, también esposa, ejecutiva que está en diferentes ámbitos de la vida y apasionada por la vida y por hacer las cosas bien. Yolanda, escuchando un poco los retos que has tenido, te gusta el cambio, ¿no? Lo tuyo es el cambio, lo tuyo son las grandes transformaciones, ¿o me equivoco? La vida está llena de cambios y es la constante en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, y creo que cuando no se presentan esos cambios y uno no toma esas decisiones, la vida se encarga de tomar esas decisiones por uno. Entonces creo que el tener esa apertura para aceptar el cambio, adaptarse, ser flexible y poder fluir con ellos es una de las grandes lecciones aprendidas a lo largo de la vida. ¿Cómo es eso de fluir con cambios? Yo siempre me he preguntado porque es como un buen discurso, pero ¿qué es realmente fluir con cambio, Yolanda? Fluir con el cambio, lo primero creo que es aceptar que cambió las condiciones. Ese primer paso de aceptar a veces nos cuesta, porque queremos que se mantenga el statu quo o queremos específicamente que se den ciertas condiciones. Entonces, cuando se presenta una circunstancia nueva, entonces, bueno, creo que ahí está como el primer desafío, ¿no? El aceptar que las condiciones cambiaron. Y luego esa aceptación, tomar acción. Es decir, esto se presenta de una manera distinta, bueno, ¿cómo vamos a reaccionar frente a este cambio y cómo vamos a gestionarlo? Entonces creo que entre esas dos acciones de aceptación y de ejecución como tal, creo que se resume como esa dinámica de constante de cambio en la vida, ¿no? Ok. Yolanda, este es un podcast sin censura, entonces yo creo que muchas personas dicen, sí, claro, eso es la opinión personal de Yolanda, pero hablando sin censura, ¿eso sí lo aplica la gente en las organizaciones? El aceptar el cambio, ¿no, José? Me dices, o sea, Lo primero, aceptarlo que en transformaciones, es que algo que me encanta mucho cuando estábamos viendo tu perfil es el tema de esos grandes retos que has tenido, porque no son pequeños, son grandes retos. Ahora estamos hablando de una integración regional, son inclusive 3 países. Entonces, normalmente hablamos de eso, de que la gente acepte el cambio, luego se monte en el cambio y finalmente se interese en el cambio, pero ¿realmente eso pasa? ¿O qué es lo que realmente pasa? Tú que has estado liderando las transformaciones cuando hablamos de que acepten el cambio. mm, yo creo que lo primero es conectarse con el propósito y el porqué de las Ok. cosas. O sea, para hacer ese proceso de aceptación hay que conectar con el corazón y la cabeza. Entonces, si tú entiendes el por qué, el para qué,
eh, creo que es más fácil el poder recibir de una mejor manera como estas nuevas condiciones. Entonces creo que en la medida que podamos explicar mucho mejor los beneficios, el por qué y el para qué, se facilita mucho estos procesos de transformación. ¿Y si funciona? Te digo que es un proceso de comunicación, o sea, eso no es a la primera, necesita su tiempo, pero creo que el ser claros, el insistir, el persistir, el contar, el estar de puertas abiertas para conversar con las personas, resolver dudas, inquietudes, es un elemento muy importante para realmente conquistar corazones. O sea, si es un tema de conquista realmente este tema de estas transformaciones. O sea, sí tenemos que enamorar personas para que el cambio funcione. Absolutamente. Creo que ahí está el éxito de un proceso de transformación. El poder cautivar, el poder enamorar a nuestros equipos de como esa nueva propuesta, de ese nuevo propósito, de eso nuevo que queremos construir entre todos. Creo que si se logra cautivar y enganchar a las personas desde el corazón y obviamente racionalmente desde su cabeza, facilita muchísimo el Claro. ejercicio. Oye, Yolanda, yo aquí escuchándote estaba recordando hace, no poco, o sea, hace unos 10 años estaba en transformaciones y todo era comunicaciones. Entonces, comunicado para un lado, boletines, inclusive papers, uno mandaba, volanteaba. Entonces, cuando te escucho nuevamente de comunicación, yo en ese momento llegué a sentir que eso era demasiado, que eso realmente era una pérdida de tiempo, además porque lo revisaba todo el mundo, ¿no? Sacar un comunicado era complejísimo, ¿no? Uno hacía el comunicado, lo revisaba el jefe, luego el jefe del jefe, luego el jefe del jefe, y cuando salía el comunicado decía todo menos lo que se tenía que decir. ¿Cómo es eso de comunicarse? ¿Si funciona esa técnica o es que hay nuevas estrategias que yo ya me perdí? Yo creo que hay diferentes niveles de comunicación. Entonces, tienes una comunicación formal, que efectivamente es ese paper, ese documento, ese archivo, y creo que esa comunicación formal está muy bien. Pero creo que la que genera el cambio de verdad y profundo son las conversaciones que se tienen entre un líder y su equipo. O sea, como que en esos espacios de, no sé, de confianza, donde realmente se expresan las ideas, se escuchan las inquietudes, o sea, es una comunicación y una conversación genuina y cercana para poder explicar el qué queremos y para dónde vamos. Entonces creo que hay que combinar las diferentes instancias de comunicación, una formal que se necesita, pero también una como más cercana e informal, donde realmente se pueda entender el que queremos. Y creo que esa es la que marca la diferencia. Y cuando tú dices el que queremos, ¿es el qué quiero yo como organización frente al cambio o qué quieren las personas? Ahí, ese que queremos es de quién o de los Yo dos. creo que es el del equipo, o sea, el que queremos como organización, porque creo que esto va de top down, es decir, de la estrategia organizacional, desde ese why, el que queremos y el por qué, y luego cada equipo cómo contribuye. Entonces creo que en la medida que sea esa conversación de para dónde vamos, qué es lo que queremos, dónde está ese propósito y este equipo en particular, cómo contribuye, creo que ahí se da la conexión. Bueno, Yolanda, entonces va el líder, habla con el equipo le cuenta el cambio, el equipo le dice qué quieren y eso se escucha bien, pero cuando es una empresa pequeña, pero cuando son miles como a ti te ha tocado, ¿qué hace uno con todos esos que quiere? ¿Si suben, se pierden o la gente solo con escucharla Es ya todo un tiene, reto. Es todo un reto y ahí creo que los líderes juegan un papel protagónico, un papel muy importante. Obviamente que la cabeza tiene un protagonismo clave, pero creo que el poder apoyarse en un equipo de liderazgo que está conectado con esa estrategia, con ese propósito y que a su vez sirve como de apoyo y soporte para el resto, creo que es súper importante. Y así sucesivamente en los diferentes equipos. Pero que todo el mundo se sienta conectado, creo que ese es como el reto. O sea, que nadie se sienta como aislado, olvidado, sino que realmente me tuvieron en cuenta, me escucharon. Creo que ahí es donde hay una diferencia. oye, Yolanda, pero con lo que te escucho, no dependemos mucho de los líderes y te voy a decir algo, o sea, cuando hemos acompañado a compañías
Y lo que principalmente nos damos cuenta en que en muchas transformaciones, el problema del líder. Entonces, confiar en el líder para que escuche a la gente, para que vincule a la gente, pero cuando miramos a otro lado, el líder es el problema, ¿no estamos como apostándole al caballo equivocado en ese caso? Es que es en el caballo correcto, porque eh, hay una cosa importante y es que si bien hay una capa de liderazgo que tiene esa responsabilidad, creo que también hay un liderazgo que está a todo nivel en la organización. O sea, no solamente es el líder el que tiene el cargo asignado, creo que hay unos líderes naturales en las organizaciones que se vuelven también apoyo para este tipo de transformaciones. Creo que identificarlos es clave y que sean unos aliados en este proceso también es súper importante. Entonces, no solamente es la persona que tiene el cargo, sino también esos líderes que genuinamente tienen mucha influencia en la organización. Eso está buenísimo, Yolanda. ¿Y quiénes son esos líderes en cargo que tú te has encontrado en esta experiencia tuya, en estas transformaciones? Pues mira, yo creo que hay personas que tienen un liderazgo natural, que les gusta el ser parte de estas dinámicas, el entender estos procesos. Entonces creo que dentro de los equipos se va identificando, se van em, visualizando quiénes podrían ser esas personas y creo que en todas las organizaciones existen esos líderes. Pero En tú todas. cómo los detectas, o sea, sales, vas hablando, divulgas, los ves o se hace algo Personas especial. que preguntan, son personas que tienen iniciativa, son Ah, personas que se quieren formar, capacitar. Entonces creo que ese es un buen termómetro, el que alguien pregunte, el que haya inquietudes, pues que haya interés por las son cosas. esos que se compraron las Apple Vision de $3,500 sin estar seguros de que funcione. Esos No tengo ni interesados idea, desde el principio. no tengo ni idea, pero personas que genuinamente les interesa el tema. Ok, 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 Yolanda. Bueno, Yolanda, y hablando un poco ya de tu experiencia en estas transformaciones, que son grandes, ¿no? Porque integrar compañías a veces se chocan culturas, a veces se chocan, si se chocan los procesos, se chocan los controles, pero sobre todo chocar culturas, chocar líderes, chocar inclusive ese juego de tronos un poco que empieza a pasar porque cada quien quiere quedar en mejor posición. Y tú como líder de la oficina de la IMO, ¿qué papel juega uno ahí como ese facilitador que tiene que entrar a lidiar con esas conductas que pues finalmente son normales en una organización que se está integrando, ¿no? Sí, yo creo que el valor que genera un equipo de integración o una oficina de integración justamente es ser puentes, tender puentes entre las diferentes áreas y facilitar esas conversaciones entre equipos, poder construir consensos, generar esos acuerdos a nivel de organización, dejar claro el para dónde vamos. Y creo que por ahí está la clave, ¿no? El facilitar, el unir, el integrar como tal. Pero, Y no pero juzgar. suena, ¿qué es No eso de no juzgar, juzgar? no ¿Qué no juzga uno en una transformación? Mira, lo que pasa es que yo creo que de pronto todos tenemos unos jueces interiores, ¿no? Entonces nos encanta Ajá. juzgar a las personas y a los equipos. Estos tienen mejor desempeño, estos no tienen buen desempeño. Y creo que ese juez nos hace mucho daño muchas veces para realmente construir equipos. Porque tú tienes como que ese sesgo de tienes ya una opinión definida. Entonces creo que el quitar un poco o el bajar la guardia en ese sentido, el darle la oportunidad a las personas de conocerlas, el saber qué hay detrás, el ser humano que hay detrás de cámaras en cada uno de estos equipos, creo que el dar esa oportunidad es muy importante para construir esa Sí. confianza, porque creo que al final del día es construir confianza entre los equipos y los líderes y los proyectos. Ok, ok. Yolanda, ahí tengo una pregunta que me surge y es, ¿cómo se lleva una transformación sin líderes? ¿Cómo así, José? Si no Transformación sin líderes. existieran los líderes, ¿una transformación se podría llevar o los líderes son una piedra angular en una transformación? Yo creo que son una piedra fundamental en un proceso de transformación organizacional, porque si bien
un equipo base puede querer promover un cambio si no cuenta con el respaldo suficiente, si no cuenta con los sponsors adecuados, se queda ahí, ese cambio se queda ahí. Y creo que los cambios organizacionales profundos deben venir desde la base, desde arriba, perdóname, desde la capa directiva, incluso desde una junta directiva. O sea, si una organización realmente quiere un cambio profundo, debe contar con ese tipo de respaldo. Y es mucho más fácil el poderlo compartir, difundir, divulgar al resto de la organización. Sin líderes creo que es muy difícil una transformación, muy complejo. O sea, las transformaciones se mueven más top-down que bottom-up, o sea, van más de Total, arriba hacia abajo que hacia arriba. total, total. Es que hace un tiempo en No digo que agilidad, sea imposible, lo veo muy complejo, o sea, no digo que no, pero lo veo muy difícil. es que los que trabajamos en agilidad, esto era algo que se declaraba, que muchos cambios venían bottom-up, pero posiblemente puede ser unos de los retos más difíciles que hay es trabajar un cambio de abajo hacia arriba, ¿no? Claro, porque te vas a encontrar con unas limitaciones que hasta ahí puedes implementar ciertos cambios. Entonces, creo que ese respaldo, ese sponsorship es fundamental. Yolanda, y en tu experiencia, ¿cuál ha sido, obviamente sin nombre ni decir en qué cambio, cuál ha sido el mejor líder, las mejores características del líder que tú te has encontrado? Y tú Wow. dices, A lo "Oigan, largo del camino, muchas personas, o sea, no puedo pero ese, decir ese que facilita la transformación, ese muchas que personas. uno, Sí, pero ¿cuáles son creo esas que características? son personas, uno, visionarias, tienen claro para dónde vamos, qué queremos y tienen la capacidad como de plantear esos grandes sueños. Yo creo que son personas que tienen una visión clara y estratégica. Segundo, un respaldo a sus líderes. Es decir, hay un voto de confianza en esos líderes y no hay un micromanagement, sino que hay una definición como de parámetros de qué se espera de ese cargo, de esas personas, de ese equipo, y te entrega como el voto de confianza para poder andar y poder ejecutar. Y creería que una tercera es como el saberse uno que está respaldado en que si hay algún error, hay alguna circunstancia difícil, ese líder va a estar aquí. Ese líder te va a escuchar, te va a apoyar y va a facilitar también como el proceso o la búsqueda de la solución en conjunto. Entonces, saber que hay un respaldo, creo que también es otra característica clave de estos líderes que generan estas transformaciones, porque tienen que tener la capacidad de reconocer que se pueden presentar errores, no somos perfectos. Claro. En este tipo de transformaciones, la iteración, el cambio, el probar, creo que es algo natural y que debemos pues, estar abiertos a que eso suceda. Oye, eso es algo que ha evolucionado mucho en los modelos de liderazgo, ¿no? Antes el líder no podía equivocarse, tenía que ser perfecto, básicamente, y hoy ya empezamos a reconocer mucho eso, ¿no? Sí, es que el miedo al error es algo El miedo al error. que nos cuesta mucho, especialmente en nuestras culturas. Y, y creo que es un tema que hay que trabajar, ¿no? Hay que tener una cultura abierta para reconocer que somos humanos, nos podemos equivocar, pero lo más importante, podemos aprender del Ok. error. Yolanda, ¿y las características de un líder que frena una transformación, cuáles serían? Que tú hayas visto a lo largo de tu experiencia. Que frene una transformación. Yo creo que el tema del ego y el querer controlarlo todo es algo que dificulta un proceso de transformación. Entonces, si hay un estilo de liderazgo que quiera gestionarlo todo, irse al micromanagement eh, y tomar todas las decisiones siempre, muy complejo. Y aquí, en el tema de toma de decisiones, creo que hay que definir como unas reglas de juego. O sea, no todas las decisiones las tiene que tomar un líder, se vuelve un cuello de botella. Entonces hay que llegar a unos acuerdos. ¿Qué decisiones toma el equipo? ¿Qué decisiones se toman en conjunto? ¿Qué decisiones toma solo el líder? Y creo que cuando un líder se quiere centralizar todas las decisiones, creo que se bloquea un proceso de transformación. Cuando no hay la confianza suficiente en el equipo, es muy complejo el poder avanzar en este tipo de procesos. Oye, Yolanda, ¿y cómo se logra eso que uno conecte con un equipo y limite ese terreno? Usted toma esta decisión, yo tomo los otros, porque
algo que también nos hemos dado cuenta es que delegación para arriba, ¿no? Es que muchos equipos también deciden no tomar muchas decisiones porque no es fácil que el líder las tome. Entonces, ¿cómo se logra establecer Yo eso? creo que esto es un proceso de ensayo y error, obviamente que dependerá mucho de la industria, del contexto, de los temas, de- de las dificultades o prioridades del tema en específico. Pero creo que lo más importante es generar conversaciones Ujú. entre las personas, el tener el criterio también como equipo, saber que hay una autogestión, pero también saber que en algún momento determinado se necesita una consulta con el líder. Ese líder tiene seguramente experiencia y nos va a ahorrar camino al equipo, entonces no tener miedo de consultar. Y creo que al final se logra a través de una conversación, a través de un entorno de confianza para poder definir qué decisiones se toman solo en el equipo, qué decisiones se comparten, se conversan y qué decisiones sí solo están en la cabeza. Excelente, excelente. Bueno, Yolanda, pasemos a otro tema. Entorno financiero, mercado. 66% de los líderes de los negocios financieros son hombres. Podríamos decir que gobernado por hombres en términos generales. ¿Y qué es ser una mujer liderando un cambio con un negocio tan gobernado por hombres tomando decisiones? Vale, mira, yo creo que el tema de género em, es un tema que está sobre la mesa hoy en día, pero creo que lo importante es enfocarse en las capacidades y en las competencias de la persona, independientemente si es hombre o si es mujer. Creo que es como que desligar esa pelea de bandos. Esto no es hombres contra mujeres. Yo creo que aquí es un tema de el ser humano que está al servicio de un equipo que puede facilitar estos procesos de transformación y sobre todo como la capacidad de análisis, la capacidad de proponer ideas, la capacidad de generar valor. Entonces yo lo desligaría un poco de es hombre, mujer, batalla. No, yo creo que esto es un tema de seres humanos que están al servicio de un equipo y que pone unas ideas y ayuda a contribuir y a generar valor en una organización. Entonces creo que en la medida que la persona, y digo la persona, puede ser hombre o mujer, asume este reto con esa visión de esto no es una batalla, esto es, formo parte de un equipo, se facilita mucho la conversación, ¿no? Pero el entorno sí lo recibe así, o sea, realmente el entorno sí es sin género, básicamente cuando llega una persona finalmente a movilizar una organización, o hay retos Depende que mucho de la una... cultura. Ok. Creo que depende mucho la cultura de la organización y también de pronto del país. Hay de pronto más apertura en ciertos entornos que en otros, pero la experiencia lo que me demuestra es que al final del día, si hay trabajo bien hecho, si hay o sea, la capacidad de proponer, de analizar, se abren las puertas, se abren las puertas independientemente del género. Obviamente, como te digo, sí hay un contexto cultural que de pronto se generan ciertas prevenciones, Ujú. pero creo que se van rompiendo como esas barreras a medida que se va conociendo a ese profesional y sobre todo se genera valor. Entonces creo que eso ayuda mucho a superar ese tipo de circunstancias. Excelente, entonces excelente, Yolanda. Entonces me queda muy claro los retos a nivel de región, me queda muy claro los retos a nivel de organización, pero para tantas mujeres que hoy están trabajando, están básicamente creciendo en su estructura como ejecutivas de compañías financieras, ¿qué competencias a ti te tocó desarrollar o qué competencias tú aconsejarías a esa Yolanda o a esas Yolandas que están como tú empezando una carrera ejecutiva que se deben desarrollar pronto para poder triunfar en el sector financiero? Sobre todo en cambio, ¿no? Que es un reto Competencias, importante. ¿no? Sí, Sí. yo creo que visión estratégica es muy importante, o sea, entender el negocio, para dónde va, es fundamental, em, porque en la medida que tú entiendas la estrategia, la industria, podrás plantear soluciones, alternativas, nuevos caminos. Entonces, la visión estratégica creo que es una competencia importante. El tema de colaboración y flexibilidad con, con los equipos, con las personas, el poder generar esos puentes que hablábamos anteriormente,
es importante. Y creo que hay un tema particular que pasa con las mujeres, y es que a veces estamos como en dos extremos. Un extremo donde a veces nos volvemos jueces demasiado fuertes y que nos ganamos enemigos muy fácilmente porque estamos como que emitiendo unos juicios en el equipo, en el entorno, pues. Y el otro extremo es no decir nada, me quedo callada, soy sumisa y no opino. Entonces creo que hay que buscar el balance, el balance. Entonces no es tomar la posición de lo digo todo sin filtro y de una manera agresiva o fuerte, o no digo nada y me quedo callada. Entonces creo que hay que buscar ese balance, ese criterio para saber encontrar la forma para decir las cosas, obviamente previo análisis y entendimiento de las circunstancias, pero en el liderazgo femenino he encontrado que ese es un reto que hay que buscar, que hay que generar ese balance. De pronto los señores, los hombres son de pronto como más tranquilos en ese sentido. Aquí de pronto puede existir apasionamientos en ese tema. Entonces creo que hay un reto interesante. Entonces te diría visión estratégica, o sea, tener claro el negocio para dónde va, el tema de entorno colaborativo y flexibilidad, y este tema de buscar un estilo de liderazgo y de comunicación sobre todo, que te permita plantear tus ideas, plantear los nuevos retos sin estar en los extremos de agresión o de sumisión, sino un estilo realmente empático y que genere valor. Ese último está muy interesante porque además creo que nadie lo había dicho así de abiertamente. Es algo que sí, ahora que lo dices, empiezo un poco a recordar, sí, son dos estilos muy marcados en ciertos líderes femeninos, sí, o muy fuertes o básicamente casi que ausentes. Y en el calor de una reunión difícil, ¿uno cómo hace eso? ¿Cómo se controla para no ser Depende. superado fuerte? Depende. Hay momentos donde hay que ser contundente, hay momentos donde es mejor callar y tomarse un cafecito y resolver el tema en otra instancia. Entonces, creo que hay que saber leer muy bien el entorno y tener el criterio adecuado para saber en qué momento se dice lo que se debe decir y en dónde y cómo se dice lo que hay que decir. Bueno, muchas gracias por esa generosa enseñanza que nos acabas de hacer. Yolanda, y hablando un poco de esta ruta de transformación que finalmente tú has emprendido, cuando empezaste con el tema de agilidad, que llega a tocar muchas estructuras, nosotros inclusive tuvimos la oportunidad de acompañarte en esa línea, que uno llega y toca estructuras, toca, por ejemplo, transparencia, toca los problemas. Yo decía en una charla que es casi como botar hojas secas en el agua porque todo lo que está malo empieza a flotar. ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo finalmente en tu organización fue esa experiencia de ir transformando un tema tan sensible? Sí, creo que ha sido un proceso de aprendizaje y de crecimiento. em, el reconocer que hay temas por ajustar, mejorar, efectivamente, esas hojas que tú decías que van, se hacen evidentes en este tipo de cambios y de procesos. Al final creo que lo importante es ir priorizando y definiendo, bueno, de todos estos puntos que hay que mejorar, por dónde arrancamos y tomar decisión. Entonces, creo que el priorizar y, y facilitar como la conversación para encontrar como ese camino y de soluciones, creo que es una forma, una alternativa para avanzar, porque lo que no quisiéramos es que encontráramos los problemas, las dificultades y se quedara allí. Entonces creo que lo importante y lo que genera la transformación es escojo las batallas, estos son los dos puntos que vamos a mejorar y avanzar y trabajar en ellos. Pero Yolanda, es más fácil poner el error debajo del tapete. Toda la vida, siempre. Entonces, ¿cómo hace uno ahí cuando el que tiene el error, el que salió de primeras, el que uno priorizó, dice, no, yo quiero más bien el error debajo del tapete porque es que reconocer el error no quiero, no estoy listo en este momento? Mm, Es cuando tú estás enfermo y vas al médico y si no le dices que te duele, pues va a ser muy difícil que puedas sanarte.
Entonces, creo que aquí pasa lo mismo. O sea, si no hay esa transparencia para reconocer qué es lo que nos duele como organización y dónde, pues vamos a estar atendiendo otros temas que no nos van a llevar a buen puerto. Entonces, no vamos a solucionarlos. Es que ahí lo Pero, importante es facilitar la toma de conciencia. pero ¿cómo se hace eso? Porque es que yo escucho un montón de gente quejarse de lo mismo. Es que descubrimos este problema, es que descubrimos que en la capa ejecutiva no se está priorizando, descubrimos que se está malgastando el dinero, descubrimos que no hay tiempo rápido para tomar decisiones, descubrimos que específicamente esta área tiene frenadas todos los proyectos, todas las iniciativas, todos los programas, como que todo lo descubrimos, pero cuando lo tratamos de resolver, nadie hace nada. Es un problema que pasa en muchas organizaciones. ¿Cómo uno logra inclusive que la persona no se sienta atacada cuando uno le dice, oiga, es que el problema de esta organización es su área y tenemos que cambiarla? Sí, ahí yo creo vos de que es arrancar por no juzgar, sino entender, Ok. entender mucho mejor la circunstancia, la situación, y no es decir, es que tu área no funciona o es que el líder no hace. Yo creo que ese juez nos hace muchísimo daño en las organizaciones. Entonces, como yo me siento dueño de la verdad absoluta, entonces creo que la solución es esta. Y creo que el reto está en abrir como la posibilidad de entender al otro, sus circunstancias, poder generar como esa conversación genuina y donde encontremos puntos en común. Y si tú encuentras puntos en común, creo que vas a encontrar la solución. Entonces, esa área, entonces vas a encontrar un camino y una solución conjunta, porque no es hacer lo que tú quieras y como tú quieras y como la verdad revelada. Creo que el sentirnos dueños de la verdad o una verdad única y absoluta es lo que genera barreras en la organización, entre las diferentes áreas, entre los diferentes líderes. Entonces, cuando tú te quitas un poco como esa capa de esto es lo que yo pienso y así es, y bajas un poco como la guardia y le das al otro la oportunidad de escuchar y de entender, creo que eso facilita muchísimo ese proceso de construcción, tanto de equipos como de líderes. O sea, usted básicamente, mucho de tu estrategia es descubre dónde está el problema, descubrimos básicamente dónde están los problemas críticos y luego antes de juzgar nos llegamos a esa área, entendemos el área, conectamos con el área, eh, planteamos básicamente lo que está pasando y partimos mucho desde la conversación y de encontrar puntos comunes para poderse movilizar, Yo te diría que el primer paso, José, y lección aprendida en la vida es no juzgar. no El juzgar. primer paso. El primer paso, porque si tú llegas y te acercas a un equipo o un área donde tú ya tienes una prevención, ya llegas chocando, ya llegas chocando. Eso es muy difícil, no es fácil, no es fácil. Y eso es un proceso a lo largo de la vida, porque el juzgar es algo muy innato en el ser humano. Entonces, creo que ahí hay un reto dentro de los líderes, el poder bajar un poco la guardia en ese sentido. Te diría que lo primero es eso, ¿no? Bajarle un poquito al juez y ahí sí facilitar la conversación. Oye, esa sería la cuarta competencia, ¿no? O sea, una persona puede liderar este tipo de transformaciones como tú lo haces es cuando logra controlar ese juez interno que tiene, ¿no? Ese que va Y es lanzando todo un juicios, ¿no? reto. Y es todo un reto. Es un No se proceso mueve. a lo largo No, del camino. no, la evolución nos ha entrenado para juzgar, o sea, es algo natural como tú lo dices, tal cual, pero sí es un reto gigante, porque ves el área, ves el problema y sin embargo, si está lleno de juicios, según te entiendo, no estás listo para acompañar el área. Es difícil porque llegas con la verdad revelada y un equipo va a chocar contigo enseguida y no vas a lograr el construir. Pues creo que lo, Ok. lo importante es esos puntos en común, construir en conjunto. Oye, Yolanda, y cuando hay, por ejemplo, áreas o equipos que no logran ver que hacen, tienen malas prácticas o que posiblemente están afectando a la organización o a más equipos, ¿cómo se trabaja esa parte de poderles mostrar otro escenario y que lo reconozcan? En los marcos ágiles, el tema de tener una retrospectiva auténtica y genuina es súper importante. Y creo que estas prácticas ágiles nos invitan a la reflexión permanente.
y constante. Entonces creo que el poder tener ese espacio con esos equipos donde podamos identificar y compartir esos puntos de vista puede ayudar mucho a que se den esas conversaciones. Y no solamente es ver mi desempeño, sino también escuchar a otros, cómo están viendo mi trabajo, tener la apertura para escuchar otros puntos de vista. Oye, qué bueno escuchar a un ejecutivo hablar de la retrospectiva, que resulta ser una herramienta, pero me surge una duda porque últimamente las retrospectivas se volvieron más como team building, como conectarnos, como hablar, como eso, y poco de realmente opción de mejora, sino es más como de un momento de encontrarnos y tratar de construir lazos, pero ¿cómo se vuelve algo para la mejora? Creo que generando un entorno de confianza donde nos podamos decir las cosas, porque si no hay el entorno de confianza, va a ser muy difícil que un equipo pueda ser sincero y decir lo que le duele y dónde están los puntos de dolor. Entonces creo que la confianza es la clave. Pero bueno, ¿y el entorno de confianza cómo se crea? ¿El líder lo declara ya o qué más tiene que hacer un líder para generar un entorno de confianza, Yolanda? Un entorno de confianza se genera conociendo a las personas, sabiendo quién está detrás de cámara, quiénes forman parte de mi equipo, quiénes son los seres humanos que están trabajando conmigo. Creo que ese es un punto de partida. El respeto por el otro, o sea, el saber que hay una relación de respeto en ese entorno y sobre todo hay coherencia. O sea, se dice y se hace lo que se acuerda. Entonces, cuando tú generas esa coherencia, también se va generando ese entorno de confianza. Es bien difícil, es un proceso, pero construir esa confianza es importante. La economía de la confianza potencia los resultados y en eso sí estoy absolutamente segura. Me encanta, economía de la confianza, excelente. Entonces, Yolanda, conociendo al otro, respetando al otro y siendo coherente. O sea, eso es un entorno de confianza, más que declaración. Correcto, es acción y ejecución, correcto. Ok, ok, Yolanda. Bueno, Yolanda, y pasando a temas más amables de lo que tiene que ver con tu ejercicio, ¿qué ha sido el aprendizaje más grande que has tenido? O sea, que usted dice, esto solo me lo ha dado montarme en esto de los cambios, montarme en esto de las integraciones, montarme en esto de agilidad. ¿Qué es lo que te sigue llevando a que te montes en cambios? Porque es que montarse en cambios es una locura. Ya. Es, Bueno, creo que la capacidad no sé, de crecer, de avanzar, de evolucionar, lo que hablamos al principio del podcast, creo que la clave ha sido esa mentalidad de crecimiento que me ha acompañado a lo largo de estos años, el tener como ese amor por el aprender distintas cosas, el poder también apoyar a otros y como que ser apoyo en el camino de crecimiento de muchas personas, creo que también, y me motiva a seguir en esos procesos de transformación. Entonces creo que es algo donde yo también me transformo como persona y como ser humano, pero también apoyo a otros a avanzar. Entonces esto es un proceso mutuo porque no hay una versión de Yolanda terminada. Creo que es una versión que está work in progress, que está en progreso, pero que también apoya a otros a que vayan avanzando en sus procesos de transformación. Entonces, eso es algo que me apasiona, me motiva eh, y me hace que me levante todos los días a trabajar. y no es mucho vértigo, no es mucho estrés estar uno en cambios. Eh, claro, no son fáciles, pero creo que cuando estás motivada por el propósito, el por qué y el saber que puedes influir en muchas personas también en su proceso de transformación, creo que es algo que te da la fuerza para seguir adelante. No son procesos fáciles, hay momentos donde Ah, quieres dejarlo todo, pero, pero creo que vale la pena, vale la pena. o sea, el crecimiento es gigante, según te escucho. Y es que es un Y crecimiento también, permanente, me ujú. apuesta el crecimiento permanente y creo que eso es lo que a mí me motiva. Sí, es como una vocación, ¿no? Sí hay que tener la vocación de ayudar a otros, de cambiar, de escuchar, de querer cambiar.
para uno montarse en ese tipo de roles como el tuyo, ¿no? De pronto sí. Una vocación. Está interesante. Claro, es que cuando te escucho, son, yo escucho más, y aquí un poco entrando en confianza, escucho más cambios en ti que los cambios que hay que generar en otros. Y ha sido una de las conversaciones más interesantes que he tenido, porque normalmente en este tipo de charlas habla uno es de cómo cambiar a este, cómo cambiar a este, cómo diseñar una estrategia, cómo plantear un plan, pero mucho de lo que he aprendido contigo gracias a este podcast estamos hablando más de cambios internos para poder generar cambios externos, y eso me encanta. Es que es un proceso de toma de conciencia, Claro. José, del papel como líder. Es un líder al servicio del equipo. Entonces, si tú quieres hacer la mejor versión de liderazgo para un equipo, tienes que trabajar primero en tu mejor versión como persona y como ser humano. Y en la medida que trabajes constantemente en eso, pues vas a ser un mejor líder. Entonces, tomar conciencia de eso es importante. Difícil, claro, 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 pero está interesante. Oye, Yolanda, ¿y eso cómo lo hace uno como líder para que además se conecte con los resultados y no termine siendo un discurso? ¿Cómo conectas tú ese cambio tuyo con resultados? ¿Cómo has conectado ese cambio interno tuyo para tú seguir creciendo, por ejemplo, y que te sigan tocando retos cada vez más grandes? ¿Cómo lo conecta uno con resultados? Estoy pensando en esos líderes que están iniciando. Hay que buscar el balance entre como ese tono humano Ujú. del líder y la parte técnica. Y cuando hablo de la parte técnica son resultados concretos, medibles y visibles. Entonces creo que en la medida que tú combinas estos dos mundos, porque no son mundos que se chocan, son mundos que se complementan, y cuando tú tienes tus esfuerzos en los dos, ahí vas a potenciar tus resultados. Si solo te enfocas en lo técnico, te quedas corto. Si solo te enfocas en lo humano, te quedas corto. Entonces creo que el tener presente que debemos estar en los dos mundos y trabajando técnicamente en nuestros temas técnicos y en nuestros temas humanos, creo que eso es lo que te lleva a un mejor estilo de liderazgo y a generar el impacto y los resultados que necesitamos. Excelente, Yolanda. Oye, Yolanda, no, estoy encantado con esta conversación, la verdad, he aprendido muchas cosas. Aquí estoy lleno de noticias de todo lo que me has enseñado el día de hoy. Espero que los que estén escuchando este podcast también lo disfruten tanto como lo estoy disfrutando yo. Yolanda, cómo está este sector de inversiones financiero en temas de agilidad, en temas de adaptarse, en temas de tomar cambios, en temas de innovación? ¿Cómo está este sector? Es un ¿Cómo lo sector ves que tú? está en proceso de transformación. Creo que todas las industrias, a raíz de la transformación digital, los post pandemia, estamos repensando nuestra oferta de valor y el poder dar respuesta oportuna a esas necesidades del cliente y entender que esas necesidades cambian muy rápido es lo que nos lleva a pensar que las formas de trabajar tienen que ser distintas. Entonces creo que es una industria que está en este proceso en plena redefinición y transformación. O sea, sí se está transformando el negocio con todo lo que ha empezado desde la pandemia hacia acá, con tanta digitalización, finalmente también se ha Eso creo que empezado. aceleró muchas cosas. Sí, creo que la pandemia aceleró muchas cosas en estas industrias. Es que todas las digitalizaciones estuvieron lentas hasta que llegó la pandemia, ese fue el, el punto inicial. Y la inteligencia Eh, artificial También creo que este es un llegó también. componente que debe ser parte de las formas de trabajar en nuestros equipos. Creo que abrir la puerta para que ese tipo de herramientas formen parte de la dinámica es importante. Creo que esa forma parte de esa apertura y ese cambio en la forma de hacer las cosas. Ok, ok. Bueno, Yolanda, mamá, dos hijos, ¿cierto? Sí, Esposa. sí. Y este reto, ¿cómo hace uno eso? ¿Cómo uno maneja una vida? ¿Cómo uno maneja una organización además con toda esta cantidad de retos y sobrevive? Sorry. Yo creo que lo primero es esa toma de conciencia que hay que trabajar en la mejor versión de uno como persona, mirar hacia adentro primero y luego en cada una de las esferas de la vida, mamá, esposa, profesional, amiga, etcétera, tratar de ser la mejor versión.
ser la mejor mamá, la mejor esposa, la mejor profesional, en la medida de lo posible, sabiendo que no soy perfecta, sabiendo que me equivoco y un montón, pero que por lo menos tengo la mejor intención de hacer las cosas y reconocer que en algún momento habrá que dar prioridades a un tema profesional, o en algún momento habrá que dar prioridad a un tema personal, y que la vida no tiene que ser todo perfecto siempre, sino por lo menos tener la intención de hacer lo mejor posible, lo que está en nuestras manos. Oye, eso que estás diciendo está buenísimo porque he tenido la oportunidad de hablar con muchas ejecutivas como tú y si hay cierto cargo de conciencia en momentos cuando tienen que trabajar y no lograron el horario perfecto para estar tiempo de trabajo y tiempo con su familia, sino que en este caso tú, lo que te entiendo es te puedes desfasar con el trabajo, pero luego te desfasas con tu familia y vas compensando más como algo dinámico. Esto es buscar un balance y saber y reconocer, tienes un hijo enfermo, tienes que atenderlo. Hay un proyecto que va a salir a producción, vamos a acompañarlo. O sea, es encontrar los puntos de equilibrio en las diferentes circunstancias. Excelente, excelente. Bueno, Yolanda, encantadísimo de tener esta conversación Gracias. contigo. Me encanta mucho lo que nos has enseñado. Uno pensaría que uno entra en un sector financiero y vamos a hablar de números, vamos a hablar de proyecciones, vamos a hablar de eso cuando hablamos de transformación, de economías, de financiero, pero me parece refrescante encontrarse una persona que inclusive nos muestra que el estilo de liderazgo es otro, de conectar, de realmente de respeto, de ser coherente, de que adicional una mujer necesita desarrollar componentes importantes como visión estratégica, el tema de colaboración de equipo, poder adicional manejarse como una persona que no tiene que ser muy fuerte, pero tampoco tiene que ser casi que ausente. Y en términos generales, me encanta todo lo que nos has contado el día de hoy. No sé, ¿qué quisieras dejarle a las personas para finalizar este podcast que tú dijeras, me hubiera gustado escuchar esto en un podcast porque me hubiera ayudado mucho? Algo. Eh, Algunos mensajes, no sé, te diría. Uno, la agilidad perfecta no existe. Existe la mejor versión de trabajo en equipo de una organización para entregar resultados. Entonces, pensar que esa perfección es un ideal, ahí es que trabajar en mejorar las formas y las dinámicas de un equipo de trabajo entregando resultados. Y te diría que segundo, reconocer que la transformación implica cambios y aceptar esos cambios, y que si no hay cambios y que si eso no nos duele un poquito, no estamos transformando realmente nuestras organizaciones. Entonces, porque a veces queremos transformarnos, pero que sin dolor, que no nos duela, que sea... no sé, Que no cambiemos. que no cambiemos, exactamente. Entonces, creo que el reconocer que la transformación implica disciplina, implica una cuota de constancia y de perseverancia, es importante. Excelente, Yolanda, muchas gracias. Bueno, Yolanda, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Cambiar es cambiar por dentro. Si usted se monta en cambios, si usted decide liderar cambios, como nos dice Yolanda, usted va a cambiar. Entonces, básicamente, ese es un punto importante. El liderazgo es fundamental. No hay perfección, pero sí hay básicamente evolución. Yo creo que en esto puedo resumir muchas cosas que hoy Yolanda nos ha enseñado. Entonces, Yolanda, mil y mil gracias. Mil y mil gracias por todo esto que nos Muchas gracias. Gracias. Listo. Bien. Chao, Yolanda. Chao. Listo. Acompáñanos en estos episodios, trae papel y lápiz para llevarte los principales aprendizajes que ya han vivido los clientes. No más discursos de consultor, ahora escucha de la mano del cliente qué es lo más valioso de vivir estos procesos con nosotros.